Buen día, Valencia. Buenos días a todas y a todos. Hace justo un año, a esta misma hora, la vida despertaba aquí mismo, donde nos encontramos, con esa amenaza de lluvia que los valencianos conocen demasiado bien. Decían las previsiones que iba a llover mucho, que la alerta alcanzaba un color que solo alcanza cuando las cosas tienen muy mal pronóstico. Es posible que muchos pensaran cómo iba a ser esta vez, cómo iban a ser las lluvias en este país donde, como dice Raimón, la lluvia no sabe llover. Han sido tantas veces, han sido tantas riadas, tantas vidas a lo largo de la historia arrastradas por las aguas que se mezcla el miedo con la costumbre. Pero esta vez fue diferente. El agua cayó del cielo, pero se deslizó también por la tierra como una ola gigante que se tragó 229 vidas y la vida, como la conocían hasta entonces, de miles de familias que hoy hacen lo posible todavía para poder sobrevivir, incapaces de borrar de la memoria esa tarde y esa noche del 29 de octubre. Ha pasado un año desde entonces y hoy queríamos estar con vosotros, aquí, en el Teatre de la Rambleta de Valencia, porque queríamos deciros, y os lo queríamos decir directamente, mirándoos a los ojos, que no ha pasado ni un solo día desde entonces en el que no hayamos intentado explicar y explicarnos qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue posible tanta muerte, tanta destrucción? ¿Cómo fue posible que nadie avisara a tiempo de lo que se podía hacer? ¿Cómo fue posible que la gente saliera de sus trabajos intentando llegar a casa? Que la gente fuera a buscar a los niños a las escuelas, que se intentara salvar los coches, que para muchos eran su herramienta de trabajo. ¿Cómo se pudo desatender a los dependientes? ¿Cómo nadie les dijo: pónganse a salvo? Porque es esto lo que un año después tortura a miles de personas y porque quien debía hacerlo, el máximo responsable de cuidar a su gente, estaba mientras tanto ajeno a tanto dolor. Hemos llegado al primer aniversario de la Dana sin que Carlos Mazón haya explicado no qué es lo que hacía, sino por qué no estaba donde tenía que estar y haciendo lo que tenía que hacer. ¿Cómo puede seguir ocupando el lugar que ocupa alguien que ha utilizado la mentira para eludir cualquier responsabilidad? Alguien que desprecia a la gente para la que gobierna. ¿Qué tipo de persona hay que ser para seguir en el cargo sabiendo que otra gestión de la tragedia hubiera podido salvar vidas? Lo dice el auto de la jueza que lleva el caso. Es por todo esto que hoy, un año después, queremos mirar hacia adelante, pero queremos hacerlo empezando por la petición. No, por la exigencia de responsabilidades. No se puede soportar un minuto más la indignidad de un presidente de la Generalitat como Carlos Mazón. Sé que no hay ningún tipo de consuelo para vosotros. Sé que por mucho que nosotros digamos, el dolor seguirá atravesando esta zona, el dolor seguirá siendo inmenso. Sé que nunca se va a cerrar esta herida que atraviesa l'Horta Sud de Valencia. Pero sé también que sin la voluntad política del reconocimiento y la reparación, y sin que se haga justicia, esa herida seguirá abierta durante mucho tiempo. Tened la confianza en que nosotros vamos a pelear a vuestro lado. Aquí vamos a estar. Y hoy, que estamos aquí en Valencia con todos ustedes, para mí tiene un significado especial decir algo que digo todas las mañanas y es: Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Aquí vamos a escuchar historias que hablen de reconstrucción, de qué es lo que falta todavía por hacer, de las ayudas que han llegado y si han llegado las ayudas y de cómo la gente, como ha podido, ha salido adelante. Les vamos a contar ahora las novedades de la investigación sobre lo que ocurrió el 29 de octubre, hace hoy un año, y también los preparativos del funeral de Estado al que piensa acudir Carlos Mazón en la programación especial que la SER despliega en Valencia en este primer aniversario de la Dana. Son las 8:04 de la mañana, las 7:04 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Iremos cruzando esta mañana testimonios que vendrán a esta rambleta y también conexiones que nos permitan saber cómo están las cosas un año después, empezando, claro, por el Barranco del Pollo, cuyo cauce lleva recorriendo desde primera hora nuestro compañero Juan Magraner. Juan, buen día. Buen día. Has llegado ya a Paiporta. Sí, estoy entre el instituto y las campas que hasta hace nada amontonaban coches destrozados y en las que aún quedan algunos restos, muy pocos, pero aún algunos restos. Una de las cosas que nos vamos a ir preguntando hoy, Juan, es cómo han cambiado las cosas. ¿Qué pasaría si hoy volviese a venir una barrancada? ¿Qué medidas se han tomado ahí donde tú estás?
Pues aquí donde estoy yo hay vallas, muchas vallas, porque hay obras, muchas obras. El barranco tiene otra cara, con piedras de escollera en los taludes, vacío, donde no hay máquinas, pero la pregunta es si sacamos a Paiporta del barranco o si sacamos el barranco de Paiporta, porque el Pollo está al medio. Y en sus orillas, bueno, pues hay negocios nuevos y relucientes que comparten fachada todavía, con puntales y espacios vacíos. Todavía faltan ascensores por arreglar, todavía hay garajes que están inutilizados, todavía hay una sensación grande de que todo es provisional, de que falta mucho aún para que no se nos encoja el corazón cada vez que el cielo se encapota y amenaza lluvia. Juan, vuelvo contigo a lo largo de la mañana. Hasta ahora. Hasta ahora. En la víspera de este aniversario se han conocido más detalles sobre la gestión de aquella tarde. La jefa del servicio del 112, Inma Piles, admitió ayer a la jueza de Catarroja que el gobierno pidió a las 6:35 de la tarde que se enviara una alerta a los móviles. A esa hora Mazón, saben que seguía en el Ventorro, todavía tenía pendiente acompañar a Maribel Vilaplana al parking, según lo que sabemos, ahora. Esa alerta a las 6:35 la pidió la responsable de Protección Civil de la delegación del gobierno y lo siguiente fue trasladárselo al subdirector de emergencias que estaba en ECECOPI, a Jorge Suárez, que le respondió que estaban gestionándolo. Miguel Ángel Campos, buenos días. Buenos días. ¿En qué punto estamos de la investigación? Estamos frente a un momento decisivo para Carlos Mazón. El auto de los 6 magistrados de la Audiencia de Valencia, que al fallar sobre la testifical de Maribel Vilaplana han autorizado a la jueza a investigar qué hizo Mazón respecto a la Dana mientras estaba en el Ventorro, supone para las acusaciones un aval para citar a todas aquellas personas con las que el presidente habló aquel 29 de octubre. Ya han sido solicitadas las comparecencias, entre otros, del portavoz del PP, Pérez Llorca, del jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, o del asesor que le recibió en el Palau, José Lanuza. Si finalmente declaran, lo harán con obligación de decir verdad y pueden poner en un brete la estrategia de Mazón. En cualquier caso, la jueza de Catarroja no tiene prisa, quiere reunir paso a paso indicios sólidos y cualificados antes de plantearse elevar una exposición razonada. Por delante quedan meses de investigación y aún decenas de testimonios e ingente prueba por practicar. Luego, si te parece, Campos, explicamos cómo va la instrucción de la jueza y cuánto puede durar hasta ahora. Hasta ahora. Hay muchos lugares que son emblemáticos desde que esta Dana hizo que mucha gente conociera esta comarca, que conociera Lorta. A unos metros de donde estamos, aquí en la Rambleta, empieza Lorta Sud, una parte del área metropolitana de la ciudad, con un flujo constante de gente, de coches que viene y que va cada día, varias veces al día, que quedaron atrapados no solo en las calles, también en la que aquí conocemos como la pista de Silla, repleta de empresas que se convirtieron en refugios improvisados. Aún hoy, y esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la mañana, aún hoy se nota hasta dónde llegó el agua o cuál fue la fuerza de los daños. Y uno de esos lugares que simboliza el daño y también la reconstrucción es el juzgado de Catarroja. Ese juzgado quedó anegado y destruido. La jueza de Catarroja ha hecho gran parte de la investigación en un despacho provisional de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Ahora ha vuelto ya a Catarroja y en estos juzgados está Jessica Crespo. Jessica, buen día. Hola, buen día. Sí, efectivamente estoy en estos juzgados que están ubicados solo a 400 metros del Barranco del Pollo. De hecho, se ven perfectamente. Se ve este barranco desde la fachada posterior, enfrente de las vías del tren también. Una sede judicial que sufrió grandes daños, ya que la inundación afectó a la planta baja hasta una altura de 60 centímetros y anegó todo el sótano, donde además el agua quedó estancada hasta el 6 de noviembre. Daños en el edificio, destrucción del mobiliario, equipos informáticos, todo enterrado bajo el lodo. Eso provocó efectivamente que la causa que instruye la jueza Núria Ruiz Tobarra sobre la gestión que se hizo el 29 de octubre pasado se iniciase en la Ciudad de la Justicia de Valencia y regresase aquí el pasado mes de septiembre. Amanece ahora tranquilo, sin grandes señales de la destrucción que se vivió hace un año, pero este es escenario diario del trasiego de los medios de comunicación que venimos en busca de los testimonios que están pasando por delante de la jueza, que quiere dilucidar quién fue el responsable de no avisarnos. Y por cierto, aunque ahora no hay nadie, seguro que el próximo lunes estará repleto de medios de comunicación que esperamos la declaración de la periodista que comió con Mazón en el Ventorro. Jessica, gracias. Hasta ahora. El funeral de Estado comenzará a las 6 de esta tarde en el interior del Museu de les Ciències, en la ciudad de Les Arts. Se escucharán los nombres de las 237 personas que fallecieron aquel día y se guardará un minuto de silencio en su memoria. Saben que la gran mayoría de esas 237, 229, murieron en la provincia de Valencia. El acto lo presidirán los reyes, que les dedicarán una ofrenda floral, y asistirá todo el gobierno de España, encabezado por su presidente Pedro Sánchez, el Consell, con Mazón al frente, los familiares de las víctimas y otros representantes políticos del arco parlamentario. Allí estará también Feijóo, que aunque el lunes dijo que esta semana no le encontrarían hablando de responsabilidades, ayer tuvo que volver a poner el foco en Mazón. Dijo que las preguntas las tendrá que responder el presidente de la Generalitat Valenciana. Se tendrá que dar todas las respuestas que sean necesarias.
y asumir en la Comisión de Investigación en las Cortes Valencianas y en la Comisión de Investigación del Senado todas las preguntas que se puedan formular. Y eso lo tendrá que responder el señor Mazón. Las asociaciones de víctimas han pedido a Mazón que se ausente del funeral. Jefe de contenidos de Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Al final se sabe qué va a pasar? Bueno, pues si todavía alguien tenía alguna duda, ayer la vicepresidenta portavoz, Susana Camarero, confirmaba lo que todo el mundo intuye. Mazón estará en el funeral. Las propias víctimas son nuestra prioridad, lo van a seguir siendo. Y por lo tanto, el presidente estará en el funeral y estará la representación institucional de la Generalitat, como no podía ser de otra manera. Algo que habían pedido las víctimas que no ocurriera. La presidenta de la Asociación de Víctimas de la Dana, Mariló Gradolí, anoche en Hora 25. Es un acto de maltrato que vaya al funeral, porque independientemente de que Mazón esté fiando su futuro político que no tiene a la reconstrucción, ahí hay un 80% de la sociedad valenciana que no lo quiere. Mazón, que se encontrará esta tarde, entre otros, con Pedro Sánchez, al que acusó hace unos días de indecente por usar el dolor de las víctimas. Eso será esta tarde. Esta mañana preside un pleno del Consell Extraordinario y lee una declaración institucional por el aniversario de la Dana. Julián, gracias. A vosotros. Rosa Álvarez es presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29O. Rosa, ¿qué tal? Buen día. Hola, buen día, Ángels. ¿Cómo es un día? ¿Cómo es el día de hoy? Pues es un día especialmente difícil, no solamente por lo obvio, sino por el dolor de las ausencias, pero también y sobre todo por lo que causó esas ausencias. Y quien causó esas ausencias continúa un año después de manera inexplicable en el mismo sitio. Bueno, seguramente en el mismo sitio no, porque hoy sí que está en ese puesto de trabajo, en ese cargo, cumpliendo su trabajo, pero ese día no, ese día estaba totalmente ausente, siguiendo una agenda inexplicable, con una alerta roja, con una Dana, con unas características desconocidas hasta el momento, y luego se ausentó totalmente para esa comida famosa, luego acompañó a una periodista a un parking, y bueno, no es su vida privada. Él estaba allí como presidente, primero se supone que de la Generalitat, después como presidente del PP, nunca se ha aclarado. Y bueno, como estaba ahí, como una de esas dos cosas, hay que preguntar si cada vez que come con una periodista o con un periodista, con un empresario, acompaña al parking. Rosa, ¿tú has podido hablar alguna vez con él? No, no he hablado jamás con él. Eso que en su momento dijo, mis puertas están abiertas, pueden ustedes venir. ¿En qué se ha traducido el contacto de Mazón con las víctimas? Él sí que es cierto que llamó a las tres asociaciones mayoritarias 2 días después de que nosotros nos reuniéramos con el presidente del gobierno. Pero conmigo no ha llamado, no ha hablado nunca. Ha puesto una persona, una interlocutora, para hablar con nosotras y... Bueno, pero era muy tarde, era el último viernes de mayo, cuando ya nos habíamos reunido con las instituciones europeas, nos habíamos reunido con todo el arco parlamentario europeo, excepto un grupo que nos vetó, y con presidencia de gobierno, con la delegada del gobierno desde el primer momento, muchísimo antes de ser asociación, cuando éramos colectivo, y también de manera individual, con ministerios, con comisionados. Es decir, era tarde, muy tarde. Esa foto la necesita él, no nosotras, sobre todo en nuestra asociación, que todos somos familiares de víctimas mortales. Nosotros nos reuniremos, si así lo decide en asamblea, con el próximo o próxima presidenta de la Generalitat, sea del partido que sea. Rosa, el dolor es evidente que no se va a cerrar nunca, pero sí, tú antes nos decías... Estoy como se puede estar un día como hoy, pero no es solo dolor, es algo más que no sé si es impotencia. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que se cerraran las heridas que sea posible cerrar ya? Lo primero, que esta persona deje de representar a la gran mayoría de valencianos, porque no nos representa desde el día siguiente o desde el día 31, que abandone el cap del Consell, porque además es que aquí se llama así, cap del Consell, y eso lo dice todo, y que se ponga a disposición judicial. Es un maltrato permanente el verlo todos los días, conocer noticias cada vez peores a la anterior,
y que se ponga a disposición judicial, como así le está indicando la jueza hasta en 3 ocasiones. Esta última vez ya como imputado o investigado, como se llama ahora. Por eso desde nuestra asociación decimos que hay 2 investigados y medio o 2 imputados y medio. Ese medio porque tiene la condición de aforado y no lo puede llamar a declarar, pero bueno, el círculo se cierra. Está clarísimo que en breve tendrá que elevar la causa porque ya no va a poder seguir con la instrucción. Y es lo que ya estaba evitando. En cuanto a si es una jueza de un color político u otro, siempre ha tenido un perfil bastante conservador, por lo que nos dicen, pero la Audiencia Provincial de Valencia ha avalado cada una de las instrucciones que ha hecho. O sea, no es una decisión de una jueza, como algunos pseudoperiodistas han dicho, que si es roja, que si es comunista, que si es no sé qué. No, o sea, también está la Audiencia Provincial avalando. Hoy, Rosa, os lo vais a cruzar en el funeral a Carlos Mazón. Vosotras, las asociaciones de víctimas, entiendo, todos los que están representados en ellas, pero entiendo que la mayoría de la gente o toda la gente que hoy nos acompaña aquí en la Rambleta piensan que no debería estar allí. Él va a estar allí. ¿Qué sensación os produce? Si no cambia nada de aquí a la tarde, así es. Nosotros empezamos pidiéndole que no viniera y acabamos exigiéndole que no viniera. Pues nos causa estupor, ¿no? Esa expresión que ahora tanto se utiliza. Sí. Nos causa estupor que cuando el día 29 de octubre de 2024 no estaba ejerciendo su cargo, hoy haya decidido ejercerlo. Pues un maltrato más. Estamos siendo maltratadas, pero bueno, eso es algo que es habitual, ¿no? Cuando las víctimas siempre somos incómodas. Fueron incómodas en el 2006 con el accidente de metro y nuevamente somos incómodas. Nos llaman que estamos politizadas cuando solamente estamos radiografiando un hecho. En nuestra asociación, como en el resto, hay víctimas de todo tipo, de todo color político, y nos da exactamente igual a quién han votado y a quién votarán. El agua y la negligente gestión de esa dana no ha hecho diferencias. No han preguntado a quién votaban ni a quién votan sus familiares. Rosa Álvarez, yo agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Ha sido un placer conocerte, sobre todo porque hemos ido contando vuestra lucha día a día. Y por fin puedo estar a tu lado y compartir contigo la lucha. Que tengáis muchísima suerte y que esa reparación, que yo creo que es indispensable porque el dolor no se va a cerrar nunca, porque la herida no se va a cerrar nunca, pero esa reparación hay que exigirla y hay que pelear por ella. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias a vosotros y solamente muchas agradecimiento. Así empezamos Así empezamos esta edición de Hoy por Hoy desde la Rambleta en Valencia. Vamos a ir incorporando también algunas de las otras noticias. Y es que toca el pronóstico del tiempo. Jordi Carbó. Buenos días. La lluvia afectará prácticamente todo el país, pero especial atención es donde va a llover a ratos de manera torrencial en el sistema central, sobre todo Extremadura, también al oeste de Andalucía y Castilla-La Mancha o en el litoral de Cataluña. Las temperaturas han subido las mínimas, bajarán las máximas. En general, sensación de más frío que en los últimos días. Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en Repsol.es. En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1000 centros y hospitales de toda España. Y con menos esperas. Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 € al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. ¿Y todas esas cajas y blisters de medicamentos que llevan años en tu cajón? ¿Les has cogido cariño? Uy. ¿Y si les das un besito de despedida y los reciclas? Buen punto. Colabora con la industria farmacéutica a cerrar el círculo y deposita los envases vacíos o con restos de medicamentos en el punto Sigre de la farmacia. Buen punto. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia.
Antaño Rioja. Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir esta mesa especial de análisis junto a Gonzalo Velasco, Cristina Monge y Salvador Enguix. 8:20 de la mañana, 7:20 en Canarias.